Miguel abrió la puerta de su apartamento en el centro de Madrid con el corazón latiéndole con fuerza. Como si supiera que algo irreparable estaba a punto de suceder. Allí estaban. En el sofá del salón. Carlos y Luis. Besándose con una pasión que Miguel solo había conocido en sus recuerdos más lejanos. El mundo se detuvo, su esposo de 5 años y su hermano menor. Entrelazados en una traición que cortaba como un cuchillo. Sin decir una palabra. Miguel cerró la puerta con suavidad y se alejó por las calles empedradas de Malasaña. Jurando en silencio que nunca más participaría en ese juego cruel. Aquella noche. El aire de enero era frío. Pero Miguel no sentía el viento cortante en su rostro. Caminaba sin rumbo. Pasando por bares llenos de risas y plazas iluminadas por farolas antiguas. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba el día en que conoció a Carlos. En una fiesta universitaria en Barcelona. Donde ambos estudiaban Derecho. Carlos era carismático. Con esa sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. Y Miguel. Un joven de 25 años luchando contra sus demonios internos. Se había enamorado al instante. Pero en una familia conservadora como la suya. Originaria de un pequeño pueblo en Andalucía. Ser gay no era una opción. Su padre. Un hombre estricto que dirigía una finca olivarera. Siempre repetía que los hombres debían casarse. Tener hijos y honrar las tradiciones. Miguel había reprimido sus sentimientos durante años. Saliendo con chicas para aparentar normalidad. Hasta que Carlos irrumpió en su vida como una tormenta. Su relación había sido un secreto al principio. Llena de encuentros furtivos en apartamentos alquilados y viajes disfrazados de negocios. Pero en 2005. Cuando España legalizó el matrimonio igualitario. Miguel vio una oportunidad para vivir auténticamente. Propuso matrimonio a Carlos en la playa de la Barceloneta. Bajo un atardecer dorado. Y él aceptó con lágrimas en los ojos. Se mudaron a Madrid. Donde el anonimato de la gran ciudad les permitía ser ellos mismos. Miguel consiguió un trabajo como abogado en un bufete prestigioso. Especializado en derechos civiles. Irónicamente defendiendo a otros que luchaban por su identidad mientras él ocultaba la suya a su familia. Carlos. Por su parte. Trabajaba como profesor de historia en un instituto. Apasionado por las revoluciones pasadas pero ciego a la que se gestaba en su propio hogar. Luis. El hermano menor de Miguel. Había sido siempre el rebelde de la familia. A los 25 años. Vivía en Sevilla. Estudiando arte y viviendo abiertamente su sexualidad. Miguel lo admiraba en secreto. Envidiando su valentía para enfrentar a sus padres. Cuando Luis visitaba Madrid. Los tres pasaban tardes enteras paseando por el Retiro. Riendo de anécdotas familiares. Miguel nunca sospechó nada, veía en esas visitas una oportunidad para fortalecer los lazos fraternales. Pero ahora. Todo cobraba sentido, las miradas prolongadas. Las risas cómplices. Los mensajes que Carlos borraba apresuradamente. Al llegar a un banco en la Plaza Mayor. Miguel se sentó y sacó su teléfono. Tenía varios mensajes de Carlos, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Ignoró el impulso de responder con rabia. En cambio, pensó en su madre. Una mujer devota que rezaba el rosario todas las noches y que aún no sabía de su matrimonio. Si se enteraba de esto, el escándalo destruiría lo poco que quedaba de unidad familiar. ¿Y su padre? Dios. Su padre lo desheredaría. Lo borraría de su vida como si nunca hubiera existido.
Miguel sentía el peso de las expectativas sociales aplastándolo, en una sociedad que progresaba. Pero donde en pueblos como el suyo las miradas juzgadoras aún reinaban. Decidió no confrontarlos esa noche. En lugar de eso, reservó una habitación en un hotel barato cerca de Atocha. Tumbado en la cama dura, revivió los momentos felices con Carlos, su boda discreta en el ayuntamiento. Con solo unos amigos como testigos, las noches cocinando paella juntos, los planes de adoptar un niño algún día. Pero ahora, todo parecía una ilusión. ¿Cómo podía Carlos traicionarlo así? ¿Con su propio hermano? La ira bullía en su interior, mezclada con una profunda tristeza. Se preguntaba si Luis sabía de su matrimonio. Si había sido cómplice desde el principio. El dolor era insoportable. Como si le hubieran arrancado el corazón. A la mañana siguiente, Miguel regresó al apartamento. Carlos estaba solo, con ojeras profundas y una expresión de culpa. Miguel. Lo siento. No planeé que pasara esto. Dijo con voz temblorosa. Miguel lo miró fijamente, conteniendo las lágrimas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con calma fingida. Carlos bajó la mirada, 6 meses. Empezó como una tontería. Pero... lo amo. Quiero el divorcio para estar con él. Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo. Su hermano. Su sangre. Había cruzado la línea más sagrada. En ese momento, Miguel tomó una decisión: no pelearía. No gritaría ni suplicaría. Simplemente se iría. Empacó sus cosas en silencio mientras Carlos lo observaba, suplicando una reacción. ¿No vas a decir nada, no vas a luchar?, preguntó Carlos. Miguel negó con la cabeza. El juego terminó para mí. Tú y Luis podéis tenerlo todo. Salió del apartamento sin mirar atrás, subiendo a un taxi hacia la estación de tren. Iba a volver al pueblo, a enfrentar a su familia. Pero no como víctima. Como alguien que había elegido su propio camino. Aunque doliera. El tren partió hacia el sur. Y Miguel sintió un extraño alivio mezclado con el vacío. Por primera vez, se preguntaba si la libertad valía el precio de la soledad. En el viaje, recordó su infancia con Luis. Eran inseparables, jugaban en los olivares. Compartían secretos bajo las estrellas. Miguel siempre protegió a su hermano menor de las broncas del padre. ¿Cómo podía Luis pagarle así? La traición quemaba. Pero también lo obligaba a reflexionar sobre su propia vida. Había vivido en una mentira parcial, ocultando su matrimonio a sus padres por miedo al rechazo. Tal vez esta crisis era el catalizador para la verdad. Al llegar al pueblo, la casa familiar lo recibió con su fachada blanca y enredaderas. Su madre lo abrazó, notando su palidez. ¿Qué pasa? ¿Hijo?, preguntó preocupada. Miguel respiró hondo. Mamá. Tengo que contarte algo. Pero antes de hablar. Sonó su teléfono, era Luis. ¿Hermano? Lo siento. No sabía cómo decírtelo. Miguel colgó. No estaba listo para perdonar. Aún no. Los días siguientes en el pueblo fueron un torbellino de emociones para Miguel. Se instaló en su antigua habitación.
rodeado de pósters descoloridos y recuerdos de una juventud reprimida. Su padre, don Antonio, lo miró con sospecha durante la cena. ¿Por qué has venido solo? ¿Dónde está esa amiga tuya de Madrid?, preguntó con su voz grave, refiriéndose a la excusa que Miguel había inventado para justificar su ausencia de novias. Miguel tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta. Papá, no hay amiga. Hay algo que debo decirles. Esa noche, reunió a la familia en el salón. Su madre, doña Carmen, se santiguó instintivamente, presintiendo malas noticias. Luis no estaba allí, había excusado su ausencia con un viaje de estudios. Miguel comenzó: soy gay. Siempre lo he sido. Y estuve casado con un hombre llamado Carlos durante 5 años. El silencio fue ensordecedor. Su padre se levantó bruscamente, el rostro rojo de ira. Eso es una aberración, en esta casa no toleramos eso, gritó, golpeando la mesa. Doña Carmen lloró en silencio, murmurando oraciones. Miguel continuó: revelando la traición, Carlos me dejó por Luis, nuestro hermano. El impacto fue doble. Don Antonio se tambaleó, como si le hubieran dado un golpe físico. Luis, mi hijo menor también, balbuceó. Miguel asintió, sintiendo una mezcla de culpa y liberación. Había soltado la bomba. Y ahora las piezas caían. Su madre se acercó a él, tocando su mano. Hijo, ¿por qué no nos dijiste antes? Hemos fallado como padres. Pero don Antonio no cedió: sal de esta casa. No quiero verte más. Miguel pasó la noche en un hostal del pueblo, reflexionando sobre las consecuencias. La sociedad rural española, a pesar de los avances en las ciudades, aún cargaba con prejuicios arraigados. Vecinos cuchicheaban. Y pronto el rumor se extendió como fuego en seco. Al día siguiente, recibió una llamada de Carlos: Luis me contó lo que hiciste. ¿Por qué involucraste a tu familia? Esto nos destroza a todos. Miguel respondió con frialdad: tú empezaste esto. Yo solo estoy limpiando el desastre. Decidió no volver a Madrid inmediatamente. En cambio, se quedó en el pueblo, enfrentando las miradas. Caminaba por las calles empedradas, recordando cómo de niño huía de los bullies que lo llamaban mariquita por no jugar al fútbol. Ahora, a los 30, esos mismos prejuicios lo golpeaban de nuevo. Visitó a un viejo amigo, Pedro, quien había emigrado a la ciudad pero volvía ocasionalmente. Pedro, heterosexual y casado, lo escuchó sin juzgar. Miguel, la familia es complicada. Pero tú has sido valiente. Luis y Carlos. Eso es una puñalada. Mientras tanto, en Sevilla, Luis lidiaba con su propia tormenta interna. Había conocido a Carlos durante una visita a Madrid. Y lo que empezó como una atracción inocente se convirtió en un affair apasionado. Luis admiraba a su hermano, pero el amor por Carlos lo cegó. Ahora, con la familia dividida, se sentía culpable. Llamó a Miguel repetidamente, dejando mensajes: hermano, perdóname. No quería herirte.
Carlos me dijo que su matrimonio estaba muerto. Pero Miguel no respondía. Sabía que el perdón no vendría fácil. Carlos, por su parte, se arrepentía a medias. Amaba a Luis por su juventud y espontaneidad, cualidades que Miguel había perdido en la rutina. Pero ver a Miguel sufrir lo remordía. Intentó contactar a don Antonio, explicando que era un malentendido. Pero el viejo lo colgó. La presión social en Madrid era diferente, amigos comunes se dividían. Algunos apoyando a Miguel, otros juzgando la infidelidad. Miguel encontró consuelo en su trabajo. Aunque estaba de baja, ayudaba remotamente en casos de discriminación LGTB. Uno en particular lo tocó, un joven de un pueblo similar, expulsado de casa por su orientación. Miguel lo asesoró, viendo su propio reflejo. No dejes que te definan. Elige tu camino, le dijo. Eso lo motivó a no rendirse. Una semana después, Luis apareció en el hostal. Tenemos que hablar, dijo con ojos rojos. Miguel lo dejó entrar a regañadientes. ¿Por qué? ¿Luis? ¿Por qué mi esposo?, preguntó. Luis sollozó, porque me sentía solo. Tú tenías todo, carrera, matrimonio. Yo solo era el artista fallido. Carlos me hizo sentir vivo. Miguel sintió piedad, pero también ira. Y por eso me traicionaste. ¿Sabes el precio? Papá no me habla. Mamá está destrozada. La conversación duró horas, llena de acusaciones y lágrimas. Luis admitió su error, pero defendió su amor por Carlos. No es solo sexo. Es real. Miguel se rió amargamente. ¿Real? Como lo que tuve yo. Al final, no hubo resolución. Luis se fue, dejando a Miguel con más preguntas. Don Antonio, meanwhile, luchaba con sus creencias. Recordaba a sus hijos de niños, inocentes. La iglesia le decía que era pecado, pero el amor paternal lo carcomía. Llamó a Miguel. Ven a casa. Hablemos. Era un pequeño paso, pero significativo. Miguel regresó, encontrando a su madre más abierta. Hijo, Dios nos ama a todos, dijo. Pero don Antonio era duro. Acepto que seas gay, pero no esa traición. Luis no es bienvenido. Miguel defendió a su hermano. Todos erramos. La familia debe unirse. El debate escaló, tocando temas éticos. ¿Es el amor justificación para el daño? ¿Deben las tradiciones ceder ante la felicidad individual? La reconciliación familiar era frágil, como un vaso roto pegado con cinta. Miguel pasaba días mediando entre su padre y su hermano, mientras lidiaba con el divorcio. Carlos había iniciado los papeles, citando diferencias irreconciliables. Miguel firmó sin pelear, pero cada firma era una herida abierta. En las noches, solo en el hostal, cuestionaba sus decisiones. ¿Debió confrontar a Carlos públicamente? ¿O su salida silenciosa era la verdadera fuerza? Luis regresó al pueblo, enfrentando el rechazo de don Antonio. Eres una vergüenza, le espetó el padre. Luis, con lágrimas, replicó. Papá,
El amor no elige. ¿Prefieres que viva una mentira como Miguel? Miguel intervino, no uses mi vida como arma. La tensión escalaba. Con doña Carmen como pacificadora. Ella organizó una cena familiar, obligando a todos a sentarse. Somos sangre. Debemos perdonar, dijo. Durante la cena, las verdades salieron a flote. Don Antonio admitió su rigidez, crecí en una época diferente. Franco nos enseñó orden. Pero quizás se equivoqué. Miguel compartió su lucha, oculté mi matrimonio por miedo a perderos. Pero perdí más guardando secretos. Luis confesó, amaba a Carlos antes de saber de ti. Miguel. Cuando lo supe. Era tarde. Carlos no estaba presente. Pero su sombra lo cubría todo. Fuera de la familia. La sociedad pesaba. En el pueblo. Miguel enfrentaba murmullos en la panadería. Miradas en la iglesia. Un vecino lo confrontó, esto no es Madrid. Aquí respetamos las normas. Miguel respondió con calma, las normas cambian. España evoluciona. Pero internamente. Dudaba, ¿valía la pena la lucha? Carlos. En Madrid. Lidiaba con su culpa. Vivía con Luis ahora. Pero el romance perdía brillo bajo la realidad. Amigos lo juzgaban, traicionaste a tu esposo con su hermano. ¿Qué moral es esa? Carlos reflexionaba sobre sus elecciones, había sacrificado estabilidad por pasión. ¿Pero a qué costo? Llamó a Miguel, ¿podemos ser amigos? Por los buenos tiempos. Miguel rechazó, no. Elegiste. Vive con eso. Miguel encontró apoyo en una asociación LGTB en Sevilla. Asistió a reuniones. Compartiendo su historia. Otros contaban similares, familias rotas. Amores prohibidos. Uno. Un hombre mayor. Dijo, el perdón libera. Pero no olvides. Inspirado. Miguel escribió un artículo anónimo para un blog. Detallando su experiencia. Se viralizó. Generando debates en redes, ¿es ético amar al familiar de tu pareja? La alta tensión llegó cuando don Antonio sufrió un infarto menor. En el hospital. La familia se unió. No quiero morir con rencores. Murmuró el viejo. Miguel y Luis se abrazaron por primera vez desde la traición. Hermano. Te quiero. Dijo Luis. Miguel asintió, yo también. Pero duele. Tras la recuperación. Don Antonio cedió, invitó a Carlos al pueblo. Quiero entender. Dijo. La reunión fue tensa. Carlos se disculpó, fui egoísta. Herí a todos. Miguel lo miró, sí. ¿Lo hiciste? Pero quizás todos pagamos un precio. ¿Discutieron moral, el amor justifica la traición? ¿Deben las normas sociales dictar el corazón? Miguel decidió mudarse a Barcelona. Empezando de nuevo. Dejó el bufete. Abriendo su propio despacho en derechos LGTB. La distancia ayudó a sanar. Llamadas con Luis se volvieron regulares. Reconstruyendo lazos. Carlos y Luis continuaron juntos. Pero con sombras. En una visita a Madrid. Miguel vio a la pareja en un café. No lo saludó. Pero sintió paz. Había salido del juego.
pero entrado en uno nuevo, el de la autenticidad. Los meses pasaron. Y Miguel se estableció en Barcelona. En un apartamento con vistas al mar Mediterráneo. El cambio de aire le sentó bien, caminaba por la Rambla, sintiendo la vibrante energía de la ciudad. Su nuevo despacho florecía, ayudando a parejas LGTB en adopciones y discriminaciones. Cada caso le recordaba su propia batalla, fortaleciendo su resolución. La relación con su familia mejoraba lentamente. Doña Carmen lo visitaba, trayendo aceitunas de la finca. «Estoy orgullosa de ti, hijo», decía. Don Antonio, aunque distante, enviaba mensajes: «Cuídate». Luis y Carlos planeaban casarse, invitando a Miguel. Él declinó cortésmente: «Felicidades. Pero no estoy listo». Internamente luchaba. ¿Perdonar significaba asistir? Un día, Miguel conoció a Raúl, un artista de 35 años. En una exposición. Raúl era abierto, con una risa contagiosa y ojos que veían el alma. Compartieron café, hablando de vidas pasadas. Miguel contó su historia sin filtros. Raúl escuchó: «Eres fuerte. Muchos se romperían». Su conexión creció. Pero Miguel era cauto: «No quiero más drama». Mientras, en el pueblo, don Antonio enfrentaba sus prejuicios. Asistió a una charla sobre diversidad en la iglesia local, sorprendido por el apoyo del sacerdote. «Dios ama sin condiciones», dijo el cura. Don Antonio reflexionó, escribiendo una carta a Miguel: «Hijo, perdóname por mi ceguera. Te quiero como eres». Luis y Carlos se casaron en una ceremonia íntima en Sevilla. Miguel envió un regalo, un reloj con inscripción: «El tiempo cura». Luis llamó llorando: «Gracias, hermano. ¿Te extraño?». Miguel sonrió: «Yo también. Quizás pronto». La sociedad española, con sus contrastes, influía. En ciudades, la aceptación crecía; en rurales, persistían barreras. Miguel participó en un panel sobre familias LGTB, debatiendo: «La traición duele, pero el amor propio salva». Su historia inspiró a muchos. En una noche solitaria, Miguel pensó en el juego, la vida como una partida donde uno elige retirarse o seguir. Él había elegido paz sobre venganza. ¿Fue correcto? El debate interno persistía. Al final, Miguel encontró equilibrio. Con Raúl, exploraba un amor sano, sin secretos. La familia, aunque marcada, se unía en Holidays. Carlos y Luis prosperaban, pagando su precio en culpa ocasional. Pero la pregunta quedaba: ¿fue acertado que Miguel se retirara en silencio, evitando más daño? ¿O debería haber confrontado abiertamente, exigiendo justicia?